Para usted allá es de madrugada, así que lo entendemos y le agradecemos por el esfuerzo que hace, ¿verdad? Estar aquí acompañándonos. Qué bueno que usted tiene la oportunidad de estar conectado, ¿verdad? Lo hemos visto también conectado en los otros lugares con los hermanos y qué bueno que está ahí siguiendo las redes sociales, ¿verdad? De los hermanos que predicamos la palabra de Dios. Ustedes de bendición. Esperamos que nosotros también lo seamos. A ver, déjenme, voy a pasar el mensaje, la notificación a algunos hermanos aquí que están por ahí. Me dijeron que le pasara la notificación, así que bueno, los vamos a invitarlos a ver qué podemos aprender en esta noche todos juntos, ¿verdad? Esta noche vamos a traer el mensaje, vamos a comenzar. Ay, hermano Albert, le mandé la notificación a usted nuevamente, disculpe. Esta noche vamos a traer la enseñanza, comenzar la enseñanza de la Trinidad. La Trinidad, como ustedes saben, es un tema, ¿verdad?, muy controversial. Mucha gente tiene diferentes puntos de vista en cuanto a la Trinidad y muchas veces tienen opiniones divididas, ¿verdad? No veo por qué la gente quiera no estar de acuerdo en lo que la Biblia dice, pero hay tanta gente que tiene ideas, ¿verdad?, diferentes. Y pues trataremos en esta noche de aclarar algunas dudas, esperando que sea clara la enseñanza, y si algo que ustedes no logran entender, pues nos pueden preguntar y vamos a ver si encontramos la respuesta. Vamos a aclarar, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, que nosotros yo no soy ningún pastor, no tengo ninguna credencial, estoy aquí únicamente predicando la palabra de Dios porque es una necesidad que hay hoy en día de escuchar la palabra de Dios, y realmente sí espero que usted pues sea edificado con la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas que usted tenga la oportunidad de buscar de Dios, ¿verdad?, en todo tiempo, y de no dejarse llevar por lo que decimos, sino que usted pueda hacer una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, para que así pues nadie lo engañe, ¿verdad? Ni siquiera nosotros no queremos engañar a nadie, nosotros solamente estamos trayendo la palabra de Dios. Hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero es normal, es común, así que respetamos su punto de vista, pero quisiéramos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice, no tenemos ningún problema, ¿verdad?, en cuanto a hablar lo que la Biblia dice. Como le decía hace un momento, yo no soy ningún pastor, yo soy una persona, ¿verdad?, que tenemos una familia, aquí con mi familia, ¿verdad?, alabamos el nombre de Dios, y cuando da oportunidad, ¿verdad?, el clima, el tiempo, pues traemos las enseñanzas aquí los días lunes, martes, miércoles. A veces el lunes lo tomamos de descanso dependiendo de cómo nos vaya el tiempo, pero mayormente estamos aquí 2 o 3 días de la semana y estamos trayendo la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un propósito por el cual estamos aquí. Déjeme decirle que el propósito es enseñar la palabra de Dios y tener en cuenta, hermano, que la escritura no es de interpretación privada. La escritura, ¿verdad?, está escrita para nosotros, para los hijos del Señor, y esperamos que usted, ¿verdad?, busque del Señor para que así pueda seguir usted siendo edificado, ¿verdad? Entonces, este es aquí el propósito de nosotros estar aquí en esta noche, es por traer la palabra de Dios y por enseñar, no por demostrar que sabemos, porque no sabemos nada, pero de aclarar algunas dudas, ¿verdad? Y creo que el tema de la Trinidad es un tema muy, muy tocado por mucha gente, se habla en diferentes redes sociales, ¿verdad?, diferentes plataformas acerca de lo que es la Trinidad. Mucha gente está de acuerdo, mucha gente no, pero yo le aseguro que la gran mayoría de gente que está en desacuerdo es porque no lee la Biblia. No veo por qué haya una contradicción en lo que usted cree como cristiano y lo que la Biblia dice. Debe ser un conjunto, ¿verdad? Debe de caminar todo de acuerdo. Lo otro que les quiero aclarar es de que yo soy solamente un hombre, yo me puedo equivocar, o sea que si me equivoco, ¿verdad? Critíqueme si quiere, no me voy a ofender, pero critíqueme con la razón, ¿verdad? Con la verdad, con la palabra de Dios, y así también yo voy a aprender. ¿Qué más les voy a aclarar? Yo no soy ningún falso, yo estoy enseñando la palabra de Dios.
Es cierto que no tenemos ningún anexo, ninguna conexión con ninguna iglesia, no favorecemos a ninguna asociación religiosa. Por lo tanto, el mensaje que vamos a dar es un poco diferente a lo que otras personas predican, porque la mayoría de veces la gente tiene vínculos, la gente tiene conexiones con denominaciones, con iglesias de diferentes nombres, diferentes doctrinas, y por lo tanto defienden ello porque es necesario para ellos dar una buena imagen de lo que ellos predican, ¿verdad? De lo que ellos enseñan. En el caso de nosotros, la única representación que tenemos es la Biblia, la palabra de Dios. Y cualquier cosa que el hombre vaya a hablar, como dice la palabra del Señor, que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso muchas veces cuando vemos videos o somos partícipes de algunos grupos, hay personas, hay gente, hay pastores, hay gente que defiende una postura en cuanto a lo que cree, pero cuando preguntamos acerca de lo que la Biblia dice, muchas veces no les gusta, porque cuando preguntamos lo que la Biblia dice para que se nos enseñe con claridad. Y ese es el caso que hay hoy en día, que mucha gente no quiere enseñar con claridad porque tiene algunos anexos o tiene algunas, ¿verdad?, conexiones con algunos ciertos grupos, ciertas preferencias con personas, y por eso la palabra de Dios nunca no se puede predicar con libertad. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Antes de comenzar voy a hacer una pequeña oración y esperando pues que la enseñanza en esta noche pues sea de bendición para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por estar aquí delante de tus hijos, delante de este pueblo, Señor, que va a escuchar tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que es abundante en nuestras vidas. Señor, que nos ayudes en esta noche a entender tu palabra, a poder traer una enseñanza clara, Señor, que pueda ser de edificación para nuestra vida, Señor amado. Esperando pues, Dios mío, que seas tú quien tomes el primer lugar en todo tiempo, Señor. Te damos a ti toda gloria, Señor, y toda honra. Te pedimos, Señor, por los hermanos que van a ver este mensaje aún después de estar grabado, Señor, que se queda en la red social. Te pedimos, Padre, que pueda ser de edificación para ellos. Los comentarios, Señor, las diferentes opiniones, esperamos también poder darles una respuesta, llegar a una conclusión, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, en esta noche, Señor, que sobre todas las cosas, Señor, tú seas glorificado, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, el tema de la Trinidad, como he dicho, es un tema muy controversial por diferentes personas. Diferentes personas tienen maneras de ver lo que, o la interpretación que le dan a la Biblia. No veo por qué, pero ese es el caso de muchas personas. Entonces, para entender acerca de la Trinidad, hermanos, hay que ir al principio, hay que ir a lo que la Biblia dice. Sabemos, como dice mucha gente, y es un argumento que ya está de más decirlo, ya ni siquiera se debería de repetir, pero mucha gente se defiende, ¿verdad?, en la excusa y el pretexto y dice, bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y yo les voy a decir en esta noche, es cierto, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Como tampoco está la palabra unicitario, ¿verdad? Como tampoco está la palabra teología, ¿verdad? Como tampoco hay tantas otras palabras, ¿verdad?, que utilizamos hoy en día para definir o para describir, ¿verdad?, lo que queremos, el mensaje que queremos transmitir. Para eso es el uso de las palabras, ¿verdad? Para que el lenguaje, ¿verdad?, lleve a cabo su función, que es de entregar un mensaje. Entonces, es cierto que la Real Academia Española, ¿verdad?, y el conjunto de palabras, ¿verdad?, les han dado nombres o significados a las diferentes palabras. Lo que estoy utilizando en esta noche mientras hablo son palabras que alguien les tuvo que ponerle, ¿verdad?, un significado para saber qué es lo que en ella se dice. Por ejemplo, yo no sé si hay mucha gente tiene conocimiento de lo que es la palabra Cantinflas, ¿verdad? Bueno, Cantinflas era un personaje, ¿verdad?, que vivió por allá en los años, creo que 80s, 90s, principio del año 2000. Y la manera de este personaje hablar o expresarse era hablar mucho y no decir nada a la vez. Entonces, a través del tiempo, ¿verdad?, la Real Academia Española utilizó ese verbo, la manera de la que, como él hablaba, como el nombre de él, el verbo, como él decía, cantinflear,
Y entonces hoy en día es una palabra que es aceptada por la Real Academia Española para referirse a una persona que habla mucho, ¿verdad? Y a la vez no dice nada. Entonces, de esa manera hay muchas palabras, hermano, que si nos ponemos a hablar de significado de palabras, vamos a desconocer muchas veces lo que la misma significa. Por ejemplo, la palabra, ¿verdad? Trinidad. La palabra Trinidad es el conjunto, ¿verdad? Que viene realmente para darles un contexto, ¿verdad? Más preciso. Viene del latín, ¿verdad? Trinitas, ¿verdad? Que viene del adjetivo latino, ¿verdad? Trinos, ¿verdad? Que quiere decir tres. Eso es lo que la palabra significa. No se canse de buscar esa palabra en la Biblia porque no la va a encontrar. Tampoco va a encontrar la palabra como unicitario, tampoco lo va a encontrar. Hay muchas palabras, hermano, que usted no va a encontrar. Por ejemplo, la palabra metodista, usted no lo va a encontrar en la Biblia. No lo va a encontrar, pero a la hora de estudiar la Biblia se va a dar cuenta, ¿verdad?, que metodista es la manera de estudiar o de buscar la información acerca de un libro de una manera consecutiva y de una manera progresiva, ¿verdad? Eso es lo que la palabra significa. Entonces, de la misma manera, hay muchas palabras que ocupamos en el vocablo hoy en día que no aparecen en la Biblia. Ahora, por el hecho de que no aparecen en la Biblia, no quiere decir que se pueda negar la eficacia de las mismas palabras. No se puede negar lo que significa si está en la Biblia. Entonces, en este caso, hay mucha gente que desconoce, ¿verdad?, lo que es el significado de las palabras, y por eso mucha gente niega o mucha gente rehúsa creer en lo que la Biblia dice. Y hay tantas defensas, ¿verdad? Y tantas posturas que se han puesto hoy en día, pero queremos establecer algo un poco más serio en esta noche y por eso vamos a ir al comienzo. Gloria sea al Señor. Bueno, para empezar, hermano, vamos a entender que la Biblia es el camino, hermano, que nos muestra el amor de Dios hacia la humanidad y es el camino que nos muestra la redención de Cristo Jesús, ¿verdad?, para el hombre, comenzando desde el huerto del Edén, como lo hemos escuchado y explicado en otras clases. Ese es el propósito de la Biblia. Es cierto que estudiar la Biblia realmente es complejo y es cierto que querer entender lo que en la Biblia se nos explica muchas veces es exhaustivo, es cansado, porque carecemos muchas veces de enseñanza, carecemos muchas veces de educación, muchas veces no hemos sido formados en lo que es el aprendizaje, entonces es un poco difícil, pero no es imposible, podemos tratar de llegar a una conclusión leyendo la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo creo que la gente no tiene problema, o tal vez sí tenga problema, yo pienso que la gente no tenga problema en creer, ¿verdad?, que hay un Padre, el cual es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esa sola versión allí se está mencionando a los dos. Se está mencionando al Padre y se está mencionando al Hijo en esa sola frase que está en Efesios. Pero vamos a ir más allá. Yo no voy a brincar de lleno hasta el Nuevo Testamento, porque dejaríamos muchos espacios en blanco en el pasado que es muy necesario llenar para que la clase, ¿verdad?, se entienda y para que podamos comprender lo que la Biblia dice acerca de la Trinidad. Por ejemplo, para eso vamos a ir al comienzo, ¿verdad? Comienzo, que es Bereshit, ¿verdad? En hebreo, que es Bereshit. Bereshit, hermano, no es en el principio, no. Bereshit es en principio. Eso es lo que la palabra quiere decir. No, si vamos al principio, vamos a batallar mucho en querer saber quién vino primero, quién vino segundo. Y ese no es el tema de esta noche. Solo estoy dando el significado de la palabra. La Biblia es la única verdad en un mundo de mentira, dice el hermano Albert. Hermano, eso es 100% seguro, ¿verdad? Es la única verdad que tenemos. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bueno, entonces, en el principio o en principio, Bereshit, bara Elohim, que quiere decir crear. Elohim, vamos a empezar con ese significado de esa palabra. Elohim es uno de los nombres de Dios, como se le conoce, ¿verdad?
La vez pasada expliqué en la clase cuando estábamos hablando de Hebreos que Dios no es un nombre, Dios es un título. Dios es un título, no es el nombre de Dios. Dios tiene un nombre, ¿verdad? Perdón. En el tetragramatón, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? Que son las palabras que no se pueden pronunciar a menos que lleven las consonantes. Esa palabra se traduce o se translitera como Yahweh, ¿verdad? Como Jehová, ¿verdad? Pero más correcto, Yahweh. Entonces dice, en el principio, Elohim, cuando dice Elohim, está hablando de Dios como título. Creó, dice, los cielos y la tierra. El verbo crear viene, ¿verdad? Del verbo vará, que es crear de donde no hay nada, ¿verdad? Y entonces dice que Dios, en esta ocasión, si lo queremos poner de esa manera, vamos a decir Dios el Padre, si lo queremos poner de esa manera. No afecta que digamos que es Dios el Hijo, pero para propósitos didácticos vamos a decir que Dios el Padre. En el principio o en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Acá damos paso, o acá Moisés, que se cree es el escritor del libro de Génesis, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay que entender esta idea, hermano, de espíritu, porque vamos a explicar el día de mañana, si Dios permite, todo lo que tenga que ver con espíritu, pero esta noche vamos a agarrar solamente esa parte como introducción. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, dijimos que si cuando decimos Dios se refiere al Padre o a Yahweh, al Padre, entonces vamos a poner como número 1 que Dios, el Padre, tiene a un espíritu, ¿verdad? Espíritu. Y espíritu sería, como decimos nosotros, la segunda, nosotros decimos la segunda persona, pero no es una persona, pero como carecemos de palabras para identificar o para nombrar a la divina, no quiero decir una palabra que no sea correcto, pero refiriéndonos a Dios. Refiriéndonos a Dios, entonces muchas veces decimos o la gente dice la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que mucha gente dice. Bueno, vamos a entender que en principio Dios crea los cielos y la tierra. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, el Espíritu, ¿verdad? Que el Espíritu que se traduce como viento, ¿verdad? Algunos traducen esta palabra como ruaj, ¿verdad? Ruaj con la J al último. De todas maneras, el hebreo, la Biblia hebrea lo nombra como Weruaj, como la W, Weruaj. Entonces, ese espíritu se está moviendo sobre la faz de las aguas. Cuando dice la palabra faz, se refiere a en la parte de arriba o en la cara. Eso lo quiere decir, o encima. Literalmente encima de las aguas dice que se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, en este momento estamos viendo que el Espíritu de Dios se mueve y Dios, o sea, el Padre, como le hemos dado una identidad en esta noche, es el que crea los cielos y la tierra. Entonces, a continuación se nos da una como clase de conversación que Dios está teniendo, porque Dios en cierta manera dice acá y dijo Dios. O sea que al sonido, ¿verdad? De sus palabras, a él decir las palabras, las cosas son creadas. Entonces, vamos a continuar un poquito más adelante, cuando ya vimos que el espíritu, o el ruaj, ¿verdad? Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vamos a ir a Génesis 1:27 y lo que nos dice es lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Bueno, vamos a entonces a ver que cuando Dios está diciendo hagamos, se está refiriendo a alguien más. No está Dios solo. Está hablando con alguien o está teniendo una conversación con alguien. Entonces, la palabra hagamos, ¿verdad? Esa palabra que es muy importante explicar lo que significa. La palabra hagamos significa, se escribe nahase, que nahase lo que quiere decir
Son varias cosas, varias palabras, tiene varios, si podemos decir, sinónimos o significados, dependiendo del contexto en el que se está hablando. Hay varias menciones de esa palabra en la Biblia. Por ejemplo, hagamos, ¿verdad? Lo que quiere decir nahasé, lo que quiere decir es lo mismo que hacer, cumplir, poner, tener. Pero dependiendo del contexto en el que se está hablando, se aplica. Pero hay un dato muy importante que hay que saber. Todo el tiempo que esa palabra en la Biblia se emplea, ¿verdad? Como nahasé, lo que está diciendo es una conversación o un compromiso de más de una persona. Está involucrando a la otra persona. Y para eso vamos a usar la Biblia para ver en qué partes de la Biblia se ocupó la misma palabra, dando a entender que se trata de más de uno. Para eso vamos a ser claro está, ya leímos Génesis 1:26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos o nahasé. La razón por la que yo enseño de esta manera, hermanos, porque las palabras, si se utilizan bien, pueden transmitir el mensaje correcto. Sin embargo, o de otra manera, si se mal utilizan, puedes entregar un mensaje incorrecto, inapropiado, un mensaje fuera de lugar es la palabra. Entonces, esa palabra de nahasé, N-A-A-S-E-H, nahasé, lo que quiere decir es hagamos, haremos, hicimos, tenemos, tendremos. Eso es lo que esa palabra quiere decir. Para eso voy a darle unos ejemplos en la Biblia de lo que la Biblia dice para entender esa parte, para no decir que Dios está hablando consigo mismo y no hay nadie más involucrado, ¿verdad? Hay alguien más que está ahí con Dios cuando dice hagamos al hombre. Para eso vamos a ir a Éxodo 19, en su capítulo 8. Lo que nos dice es lo siguiente. Y todo el pueblo, vea que acá dice todo el pueblo, o sea, más de uno, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, nahasé. ¿Qué quiere decir? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Haremos. Dese cuenta de ese significado, de esa palabra, lo que significa haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo, porque eran mucho. Pueblo no solamente es una persona, pueblo ya es una muchedumbre, varias personas, ¿verdad? O más de uno. Se puede utilizar el plural nahasé. Entonces lo que dice Jehová, hagamos al hombre, está hablando, teniendo una conversación claramente con otra persona allí. Hagamos al hombre. Ahora, Éxodo 19:8 es la parte que acabamos de leer. Éxodo 24:3 nos dice algo similar, nos dice de la siguiente manera. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una, o sea, al unísono o unánimemente. Respondió a una sola voz y dijo, haremos, nahasé. Nahasé es lo mismo que haremos, obedeceremos, ¿verdad? ¿Qué más les dije? Tendremos, cumpliremos, pondremos, todo tiempo en singular. Ahora, el mismo capítulo 24, en su verso 7, nos dice lo siguiente. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, nahasé nuevamente. Nahasé es haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Ok? Tengamos bien en cuenta esa palabra que está diciendo lo mismo. Haremos más de uno. Números 32, en su verso 31, nos dice de la siguiente manera. 32:31, dice así la palabra del Señor. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos. Esa palabra es nuevamente nahasé. Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Un dato muy importante, hermanos, cuando se estudia la palabra de Dios. Para empezar,
no se puede sacar una enseñanza, o una enseñanza puede ser que sí, pero una doctrina, hermano, basada únicamente en una palabra, porque el vocablo o el vocabulario hebreo, hermano, hay muchas palabras que tienen diferentes significados en nuestro lenguaje de hoy en día. Una palabra hebrea puede decir 15, 16, hasta 19 palabras, dependiendo qué palabra sea. No es en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí, significa muchas cosas, ¿verdad? Significa una sola palabra. ¿Y cómo se sabe a lo que se está refiriendo? Bueno, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está antes o a lo que prosigue, se puede llegar a la conclusión de lo que la palabra significa. En este caso, nahasé se está refiriendo a una acción que se toma entre más de una persona. Dos o más personas es el verbo que se utiliza nahasé, que significa estar de acuerdo o estar comprometido, ¿verdad? En plural, eso es lo que significa. Amén. Otra palabra, vamos a darle unos cuantos ejemplos acá. Josué 1:16, al fin que yo no tengo prisa, ¿verdad? De estar aquí enseñando, y usted puede ver el video después, si no tiene tiempo quedarse, está bien, y usted puede regresar el video y puede mirarlo nuevamente. Pero lo más importante es enseñar con calma, enseñar despacio, pero enseñar bien para no caer en error, ¿verdad? Y aunque todavía vamos a fallar, pero tratamos de hacer las cosas bien, ¿verdad? Para que se explique bien. Entonces, Josué 1:16 nos dice de la siguiente manera. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros, a ver, este es el pueblo, ¿verdad? Cuando Josué dijo, haremos todo lo que dices, nomás que asegúrate que Jehová esté contigo. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos, haremos nuevamente, nahasé es la misma palabra, todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Nahasé nuevamente se ocupa aquí para explicar que es más de uno, ¿verdad? Cuando están haciendo ese trato o ese convenio. Josué 9:20 también tiene otro ejemplo y nos dice de la siguiente manera. Josué 9:20 dice así, esto haremos con ellos. O sea, esto nahasé nuevamente, ¿verdad? Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho, hablando, ¿verdad? De Gabaón, ¿verdad? Cuando los gabaonitas, ¿verdad? Engañaron a Josué y al pueblo. Se está refiriendo al mismo verbo, haremos. Josué 9:20. Josué 22:16, nuevamente. Josué 22:16 dice de la siguiente manera. Toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos para ser rebelde contra Jehová? A ver, Josué, perdón, está mal esta escritura acá. Sí, Josué 9:20, güey. Se está hablando realmente de cuando el pueblo está diciendo esto en plural. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando está hablando en plural, cuando dice toda la congregación, esa palabra es para apartarnos hoy, edificándoos altar. Esa es cuando están esta gente peleando por el altar, ¿verdad? Que habían edificado estas personas. Vamos a ver acá Isaías 26:18, lo que nos dice, ya para cerrar esta idea de este pensamiento de lo que la palabra significa. Isaías 22:18 dice de la siguiente manera. Isaías 22:18 dice así. 22:18. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, qué vergüenza a la casa de tu Señor. 22:18, deja ver, 26:18, perdón, 26:18. Acá está. Concebimos, dice, acá está. Tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento,
ninguna liberación nahase, que es hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores de la tierra. Hermanos, en Jeremías 28:12, Cantar de los Cantares, ¿verdad? 8:8, tengo que leer eso porque es importante para dar el otro significado de lo que esa palabra significa. Cantares 8:8, y vamos a ver esa palabra que quiere decir tenemos, refiriéndose a plural. A ver, Cantares 8:8 dice: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos? Ahí está nuevamente la palabra. ¿Qué haremos a nuestra hermana? Haremos. Es la misma palabra, hermano, que Génesis está ocupando cuando él dice hagamos al hombre. Yo creo que hasta este momento no hay obstáculo en pensar, ¿verdad?, lo que la palabra nahase significa. Es un trato, es un convenio, es un acuerdo entre más de una persona. Eso es lo que la palabra original significa. Bueno, entonces ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, ya que vimos esa palabra cuando dice hagamos al hombre, ¿verdad?, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mañana, hermano, vamos a hablar acerca de el espíritu, ¿verdad?, del hombre. Ya hablamos una pequeña introducción del espíritu de Dios, pero mañana vamos a hablar del espíritu del hombre, que es importante entender lo que significa para entender la idea de la Trinidad, porque hace muy buen sentido hacer la comparación, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad?, según se dice, ¿verdad?, es como tripartito. Tampoco esa palabra tripartito está en la Biblia, pero la ocupamos, ¿verdad? Decimos que es cuerpo, alma y espíritu. Y mañana vamos a explicar eso también. Vamos a explicar quién se muere, quién va a dónde, a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso. No es la idea de nosotros, es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, Génesis 11:6 nos dice de la siguiente manera. 11:6 dice: y dijo Jehová, este es Elohim, ¿verdad? He aquí el pueblo, la gente es uno, o sea, es uno, se está refiriendo que tienen todos el mismo pensamiento. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. A ver, ¿con quién está hablando Dios allí? Porque está hablando con alguien. Está hablando con alguien. Dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Esta palabra nuevamente, descendamos, es la palabra que quiere decir neredah. Y confundamos, que es la palabra wenavelaj. ¿Ves? Son dos palabras diferentes. Pero descendamos, a lo menos descendamos, vamos a darle significado, vamos a buscar en la Biblia, que significa también más de una persona. Esa palabra descendamos es la misma palabra que se ocupa en Génesis 43, su verso 4, cuando está hablando, ¿verdad?, acerca de ir por los alimentos. 43, verso 4 dice de la siguiente, mira, dice: si enviareis a nuestro hermano con nosotros, este es, ¿verdad?, Judá, hablando cuando van a regresar la segunda vez a Egipto por semillas, por granos, porque hay hambre en la tierra donde está Jacob. Dice acá, el verso 3 para entender, dice, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, mira lo que dice, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Ahora dice Judá, si enviareis a nuestro hermano con nosotros, y acá es donde se emplea el verbo neredah, que neredah lo que quiere decir descenderemos. Hermano Ulmaro, Dios le bendiga, hermano, qué gusto que esté con nosotros. Ese verbo neredah lo que quiere decir es descenderemos, ¿verdad? O iremos, en otras palabras. Como le estoy explicando, el hebreo tiene muchas palabras que significan lo mismo dependiendo del contexto. Pero en particular, esta palabra, neredah, lo que quiere decir es descendamos o iremos o bajemos. Es lo mismo. Iremos allá. Dice acá Judá, si enviares a nuestro hermano con nosotros, que dice neredah, dice con la ja al último, y te compraremos alimento. Entonces, esa palabra de neredah
es la misma palabra, hermano, que está utilizando Génesis 11:6 cuando dice, descendamos ahora y confundamos. O sea, la idea está claramente plasmada en que Dios está hablando con alguien más. Está hablando con otra persona o con otro personaje o con otra deidad, así por decirlo de esta manera, para no usar palabras que no sean correctas, hermano. Cuando nos referimos a Dios, ¿verdad? Aunque Dios no es un nombre, es un título que es Elohim, pero cuando nos referimos a Él nos debemos de referir con el mayor respeto que podamos, porque no está usted hablando de una persona que usted puede pasarle por encima o puede tratarlo mal, no. Incluso muchas veces cuando nos referimos a nuestros padres, ¿verdad? Que nos referimos con mucho amor y con mucho respeto. Cuando yo he hablado con unos hermanos, el otro día tenía una conversación con un hermano y me decía, estoy aquí en casa de mi papá, estoy teniendo una conversación con él, le vine a hacer compañía. Bueno, entonces las personas se refieren a sus seres queridos con mucho respeto. Se refieren de una manera de que se le da la reverencia o la importancia que se tiene. Entonces, cuando hablamos, hermano, de Dios, ¿verdad? Ya dije que Dios no es un nombre, es un título. Pero cuando hablamos de Jehová o de Jehová, ¿verdad? O de Jesucristo o del Espíritu Santo, que es muy importante hablarlo y mencionarlo, debemos de hacerlo con la mayor reverencia y con el mayor respeto posible, porque no está usted hablando de mí. Incluso Jesús dijo, toda blasfemia le será perdonada a cualquiera que hable del Hijo del Hombre en esta generación. Sin embargo, hermano, él dijo, cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo, dijo él, no le será perdonada ni en esta generación ni en la venidera. O sea, ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué siglo está refiriendo Jesús? Claro que solamente nosotros estamos de paso por la vida en un tiempo. Bueno, se está refiriendo a la siguiente vida o en la siguiente etapa con nosotros entregaremos cuentas a Dios. Amén, hermano. Un abrazo fuerte de Pujiltic, Chiapas, dice allá la tierra de la caña, ¿verdad? La tierra de la melaza, ¿verdad, hermano Bulmaro? Amén. Dios le bendiga. Recibimos ahí su saludo y su abrazo a la distancia, ¿verdad? A ver si mando un poco de azúcar. Aquí está muy cara, hermano. Bueno, entonces cuando nos referimos, en este caso, Génesis 11:6 dice, descendamos, y ese descendamos es el verbo neredag. Lo estoy tratando de decir lo más claro que se entienda, pero yo no hablo hebreo, así que yo solamente estoy aprendiendo las palabras y no se crea que estoy presumiendo lo que no sé. Lo que estoy haciendo es buscando el significado de las palabras, buscando el contexto para poder traer una clase que se entienda, que sea productiva y para saber, hermano, que la teoría, por así decirlo, o la enseñanza de la Trinidad está plasmada en toda la Biblia, solamente que muchas veces no logramos verla o no entendemos por falta de estudio. Eso me ha pasado a mí también. Eso me ha pasado y yo puedo entender que mucha gente, cuando se le pregunta acerca de la Trinidad, muchas veces dicen, bueno, tres son los que dan testimonio en la tierra, ¿verdad? Y según lo que dice, ¿verdad? San Juan 5, 7 y 8. Y aunque la explicación debe ser correcta, debe ser convincente, pero si usted quiere dar un análisis correcto de lo que la Biblia, o completo, perdón, de lo que la Biblia dice, pues hay que ir a lo que dice Génesis, hay que ir a lo que dice Éxodo, hay que ir a lo que dice Jueces, hay que ir a lo que dice Primera, Segunda de Samuel, por los profetas, y usted va a encontrar la idea o la teoría o la enseñanza plasmada en toda la Biblia. Entonces, este verbo que dice neredag, lo que quiere decir es descendamos o iremos, ¿verdad? En plural. Ahora, ¿por qué se utilizan por qué se utiliza la misma palabra? Vea que cuando Moisés escribe los libros, ¿verdad? Él lo está utilizando palabras que se puedan entender. Palabras que las personas a quienes es dirigida los libros lo puedan comprender. Entonces, él utiliza las mismas palabras o lo que significa o lo que el Espíritu Santo de Dios le da a entender a él, ¿verdad? Para que lo escriba. Y esto está escrito en lengua humana, ¿verdad? Aunque mucha gente cree que, bueno, no cree, la Biblia dice, ¿verdad? Que Jesucristo después de resucitado habló en lengua hebrea.
Y los ángeles, cuando hablaron los mensajeros de Dios, los mensajeros, las deidades o los Elohim, según la Biblia se entiende, hablaron en un lenguaje que las personas le podían entender. ¿Y qué lenguaje hablaban aquellas personas? Lenguaje hebreo. Entonces, se puede inferir o podemos pensar que es un lenguaje que ellos entienden y hablan definitivamente. Entonces, cuando dice descendamos, neredah, ¿verdad? Así como el verbo, ¿verdad? Que explicamos en la parte de arriba, que lo que está diciendo neredah, que es más de uno, ¿verdad? Lo que está diciendo es que Dios va a descender con alguien más. Eso es lo que quiere decir, que va a descender con alguien más, así como Judá iba a descender con Benjamín a Egipto. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Neredah, ¿verdad? Ya expliqué que nahase es el verbo hagamos o haremos o cumpliremos o pondremos, dependiendo del contexto en el que se está escribiendo, en el que se está hablando. En este caso, neredah quiere decir descendamos. Les voy a dar otro ejemplo. Primera de Samuel 14:36 nos dice de la siguiente manera. Primera de Samuel 14:36 nos dice así. Y dijo Saúl, neredah. Neredah no es otra cosa sino descendamos. La misma palabra neredah, el mismo verbo en plural, está diciendo descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana. Lo que nos compete es ese verbo neredah, que es lo mismo de descendamos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Descendamos, descenderemos, hablando en plural. Hermanos, otra cosa. Cuando Dios se paseaba en el huerto de Edén después de que ellos habían pecado, Dios está caminando por ahí y ellos dicen, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces, podemos creer que el Padre había descendido a hablar o a ver a Adán y a Eva. Podemos creerlo, pero tenemos que tener en cuenta el libro de San Juan que dice que a Dios nadie le vio jamás. Ahora estará hablando en ese pasaje acerca también del Edén. Yo creo que naturalmente también está hablando de eso porque a Dios nadie le vio jamás, quiere decir que nunca nadie lo ha visto. Nunca nadie lo ha visto. Eso es lo que la palabra de Dios dice. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice el libro de San Juan. Ahora, Génesis 18:2. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 18:2. A ver, gloria sea el Señor. Génesis 18:2. Acá está la palabra. 1, para entrar en contexto. Después le apareció Jehová o Yahweh, ¿verdad? En el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Ok? Dese cuenta viendo lo que está diciendo aquí. Que se le apareció Jehová. Esto es después que él había, ¿verdad? Circuncidado, ¿verdad? Abraham y Ismael, su hijo, ¿verdad? Abraham era de 99 años cuando se circuncidó, hermano, 99 años. Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Entonces dice acá, después de esto, o sea, aconteció acto seguido, le apareció Jehová en el encinar de Mamre. A ver, vamos a leer con cuidado aquí, porque no quiero dar una idea que no sea correcta. Abraham, hermano, está sentado, ¿verdad?, a la puerta de su tienda en el calor del día, en el encinar de Mamre. Ahí está Abraham y se le aparece Jehová. Ok, ahora mire cómo se le aparece Jehová. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. A ver, él alzó sus ojos. ¿Por qué dice alzó sus ojos? Porque este verbo, ¿verdad?, de que él está sentado a la puerta,
no necesariamente quiere decir que él está sentado como en una silla. Sentado quiere decir también reposando o acostado o descansando. Es lo que él está haciendo en su tienda. Cuando él alza sus ojos hacia arriba, ¿verdad? Y mira a 3 varones, pero el contexto ya nos dijo que es Jehová quien se le apareció. Y dice acá, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones. Yo no voy a dar una conclusión a lo que esos 3 varones significa, pero vamos a estudiarlo en esta noche. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. A ver, hermanos, tenemos que ser claros cuando enseñamos la Biblia y no debemos de decir cosas, hermano, que la Biblia no dice. Bueno, entonces, les voy a enseñar algo que muy poca gente enseña. No sé por qué razón no lo enseña, pero yo sí quiero enseñarlo. En la Biblia, hermano, este verbo de postrarse, que en hebreo es wayishtahu, ¿ok? Este verbo de wayishtahu lo que quiere decir es inclinarse, postrarse o poner el rostro en tierra. Eso es lo que quiere decir este verbo. No todas las veces en la Biblia el verbo wayishtahu se refiere a postrarse en señal de adoración. No todas las veces. Como es muy claro hoy en día que la parte de adorar, nosotros cuando adoramos a Dios nos postramos en tierra, pero el hecho de poner la rodilla en el suelo o de postrarnos sobre nuestras rodillas no quiere decir que necesariamente estamos entregando una adoración. Le voy a explicar por qué. Por ejemplo, hay mucha gente, y solamente para un ejemplo, ahorita vuelvo al tema. Hay mucha gente que cuando va a la iglesia, ¿verdad? Para empezar, el verbo postrarse, ¿verdad? De por sí tiene una connotación de humillación, de humildad. Cuando usted se postra delante de Dios, como le hacía el judío que se postraba hacia el frente, el judío se postraba hacia el frente con sus rodillas y sus manos, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? En esta posición se postraba. Para empezar, lo que significaba era: tú eres el Señor, el Adonai, o tú eres el Señor, el grande, y yo me postro delante de ti. Y mis manos están vacías, Señor, no tengo nada que darte porque todo es tuyo. Todo lo que puedo hacer es humillarme y postrarme delante de ti. Incluso en muchas partes de la Biblia, el acto de postrarse va acompañado con vestirse de cilicio, que eran ropas o vestiduras, ¿verdad? Como de un pordiosero o como de alguien que estaba en completo dolor. Y en cilicio, en ceniza, dice, se sentaba muchas veces o esparcían ceniza sobre su cabeza en señal de humildad, de humillación. Cuando el judío se postraba, hermano, con sus manos hacia arriba, ¿verdad? Y postrado en tierra, lo que él estaba diciendo es: Señor, tú eres el grande, tú eres el Elohim, el poderoso, y yo no soy nadie. Y yo me postro delante de ti y no tengo nada que ofrecerte. Acá están mis manos, todo lo que tengo, y me humillo delante de ti. Ese verbo, hermano, que se escribe, ¿verdad?, en el lenguaje hebreo, wayishtahu, lo que quiere decir es postrarse, es humillarse. Eso es lo que quiere decir. No todas las veces, ¿verdad?, el verbo wayishtahu se ocupa para dar adoración. No todas las veces. Dependiendo de cuál sea el contexto, ¿verdad?, de lo que se está hablando, es cómo se va a aplicar el verso. Por ejemplo, yo escuchaba, le decía la vez pasada, a un señor que se apellida Toro, que él dice: bueno, si yo me postro, si tú te postras y vas a visitar a tu madre y tú te postras, entonces tú ya la estás adorando. Y no, eso es una incongruencia, eso es falta de entendimiento, de conocimiento, decir que por yo postrarme a una persona yo me estoy adorando. Ahora, depende de cuál sea el significado.
Porque, por ejemplo, si nuestro hijo está enfermo en la cama y él está acostado, o nuestros hijos, y nos postramos en la cama para estar con él, o con él o con ella, para hablarle, para acariciarle la frente, para darle medicina o para tener una conversación, no quiere decir que le estamos adorando. Ok, ¿cuál es el contexto de nosotros postrarnos? Ahora, es diferente. Cuando usted va delante de una imagen, va delante de un ídolo que no se puede mover, ni hablar, ni sentir, y usted se postra delante de esa imagen. Ese contexto sí es en señal de adoración, como lo está haciendo acá Abraham. Yo les voy a dar los ejemplos de lo que este verbo wayistahu quiere decir en la Biblia, para que no se malinterprete, hermano. No todas las veces, ¿verdad?, que este verbo de wayistahu, que es postrarse o humillarse con rostro en tierra, no todas las veces quiere decir adorar. Hermano José Luis, Dios le bendiga, hermano. Disculpe que no le saludé, pero ya vi que estaba por ahí. Ojalá esté quedado y se haya quedado. Bueno, les voy a dar unos ejemplos en la Biblia, lo que quiere decir ese verso. Ya vimos, ¿verdad? Génesis 18. Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y wayishtahu, que quiere decir se postró en tierra. ¿Cómo sabemos que él se postra en señal de adoración? Por el contexto que en la parte de arriba está diciendo, que se le apareció Jehová. Bueno, Jehová o Yahweh, ¿verdad? O Jehová, ¿verdad? Como dice una traducción, o en inglés, es el mismo que se le ha aparecido a Dios ya en Génesis 15. Cuando dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ese Señor Jehová es el mismo que Abraham conoce, y el mismo que cuando Abraham mira a estos 3 varones, son 3, él dice que Wayishtahu se postró en tierra en señal de ¿qué? De adoración. Se postra en señal de reverencia, reconociendo que ellos son superiores y tienen un alto y un grado mucho más grande y superior a él. Abraham, hermano, es el patriarca en esos tiempos. Abraham ya regresó, hermano, de libertad a Lot, ya armó a sus criados que tiene, ¿verdad? Y Abraham ya es un señor, ya él ha ganado, imagínense, la guerra en cuanto a estos 5 reyes. O sea, no es una persona como un forastero ya nomás, ya Abraham tiene una identidad. Ya Abraham tiene un nombre en aquel lugar, en aquel terreno, tanto que el rey de Sodoma, ¿verdad?, lo sale a recibir y le hace reverencia también a él porque Abraham ha ido a libertad. Abraham ha hecho lo que los otros reyes, ¿verdad?, 4 reyes no han podido hacer, y Abraham va a hacer eso y liberta, ¿verdad?, a la gente que ha sido llevada, ¿verdad?, por estos 5 reyes. Entonces, Abraham ya es un señor, por así decirlo. Pero Abraham reconoce que hay alguien con mucha más autoridad y muy por encima de él, y él viene y se postra en tierra. Y vea qué es lo que dice. Y dijo, Señor. Cuando Abraham está diciendo Señor, hermano, fíjese que el contexto de lo que estamos leyendo nos puede dar a entender claramente, ¿verdad? Claramente lo que se está hablando acá. Entonces vamos a ir acá, Génesis 18, y cuando él alza sus ojos y mira a estos 3 varones, dice la Biblia que él se postra en tierra. Entonces el verso 3 que nos dice, y dijo, Señor, esto es lo que la palabra de Dios dice. Adonai, que Adonai es Señor, pero hay 2 palabras, o por lo menos 2 que yo conozco que hay 3, pero cuando se refiere a Adón, se refiere solamente a Señor, como el señor Espinosa o el señor Alfaro o el señor Serrano, pero cuando dice Adonai se está refiriendo a Dios, se está refiriendo al Señor de señores. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos,
te ruego, dice, que no pases de tu siervo. Y quiero que vea usted esta parte con los ojos, ¿verdad? Que los israelitas están leyendo esta escritura. Porque hoy en día para nosotros hay tanta gente que llama a otras personas, le dice siervo, le dice sierva, siervo. Bueno, pero hoy en día eso ya no se utiliza en el contexto que se utilizaba en aquel tiempo. Porque siervo es esclavo. Esclavo. Y como Abraham, siendo un señor de renombre, un Adón, ¿verdad? De renombre que tiene esclavos y tiene criados y hay gente, ¿verdad? Que él ha comprado por dinero porque es rico ya. Según lo dice Génesis 17:27. Ahora él dice, yo soy tu siervo, dice Abraham. Por eso dice, si hay gracia en tus ojos, te ruego, no pases de largo, pues, o sea, que te quedes de tu siervo, de tu esclavo, de tu servidor. Porque él está reconociendo que este Adonai que lo está visitando es mucho más grande que él. Ahora dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Ahora, ¿por qué dice lavad vuestros pies? Tenemos que entender también que el lavamiento de pies es algo que se practica en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no hay automóviles, no hay carreteras pavimentadas, no hay, incluso mucha gente caminaba a pie y el polvo, ¿verdad? Del camino se le pegaba a los pies como es hoy en día. El polvo sigue siendo polvo. Entonces, al lavar los pies, hermano, él está siendo un acto también de servicio, de servidumbre hacia esos tres varones. Mire ahora qué dice. Y recostaos, dice, debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo una vez más. Fíjese algo de aquí. Y ellos dijeron. Entonces, cuando dice ellos dijeron, ¿es los tres están hablando a la misma vez? ¿O solamente uno de ellos está hablando y los otros están asintiendo o están de acuerdo? Bueno, lo que la palabra dice que ellos dijeron, haz así como has dicho. Ve que se refiere en plural anteriormente y luego en singular. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y ya vemos lo que continúe. Entonces dice, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, note este juego de palabras o de conversación que hay aquí. Primero, ellos le dijeron, ellos dicen, haz como has dicho. Le dicen nuevamente, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y entonces nuevamente habla uno, ¿verdad? Y dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Ya sabemos la historia. Bueno, vamos a ir entonces al verso 16 del mismo capítulo 18. Y lo que nos dice es lo siguiente. A ver. Y los varones, acuérdense que eran 3 varones. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, a ver, permiso. Aquí dice que los varones se levantaron, ¿ok? Anteriormente hemos leído que son 3 varones. Bueno, acá dice los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolo. A ver. Y Jehová dijo, el mismo, ¿verdad? Que va ahí. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. A ver, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham
estaba aún delante de Jehová. O sea que aquí vemos que los varones se apartan de ahí, van camino a Sodoma, pero Abraham todavía está delante de Jehová. Pero Jehová mismo ha dicho, descenderé ahora, o sea, iré ahora ya. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Descenderé ahora y veré. ¿Por qué dice descenderé? A ver, ¿qué acaso Dios no lo puede ver todo? Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Y Él no lo puede ver todo? Bueno, claro que puede verlo todo. Pero acuérdese que hay una acción de un justo, que como dice el libro de Hebreos, un justo que afligía cada día su alma. ¿Ok? Entonces, acuérdese también que todavía, estamos en el Antiguo Testamento. Todavía el Espíritu de Jehová no ha descendido sobre cada persona que confía en Él todavía. Esporádicamente vamos a ver que el Espíritu de Jehová desciende sobre ciertas personas, pero no sobre todo. El Espíritu de Jehová, la Biblia no nos habla que descendió sobre Abraham. Abraham tenía una comunicación directamente con Dios. Jehová descendía y hablaba con él directamente. Hay un justo que está clamando allá. Y entonces Jehová dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. A ver, este justo que afligía cada día su alma, que dice, ¿verdad? No es Hebreos, me parece que es el libro de Primera de Pedro, que afligía cada día su alma, dice, y veré, dice, si han consumado, dice, se ha grabado, y veré si han consumado su obra según el clamor, ¿ve? Según el clamor, quiere decir que alguien estaba clamando por la maldad que esta gente impía y pecadora estaba haciendo. Veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, dice acá. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, ¿cuántos varones descendieron a Sodoma? Si eran 3. Hay gente que dice que descendieron 2, pero la Biblia dice acá que primeramente eran 3 y Jehová está con Abraham hablando, teniendo la conversación de él, 50 justos, 45, 40, 30. Entonces, quizá habrán 50 justos, no destruirás, y ya sabemos la historia. Luego dice, volvió a decir por última vez, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Segunda de Pedro 2:8 dice, ¿verdad? Cuando dice que este justo afligía su alma. Este justo estaba clamando, por eso es que Dios descendió para ver si había consumado, si seguían con su maldad, según el clamor dice que ha llegado. Por eso cuando leemos la Biblia, hermano, tenemos que ver lo que nos dice la Biblia en los diferentes pasajes de la Biblia para no sacar una conclusión apresurada, porque yo he escuchado mucha gente que dice que Lot era un pecador, que no estaba bien, que porque plantó sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Sí, pero eso es lo que uno puede deducir de lo que está leyendo, pero si segunda de Pedro 2:8 nos dice algo diferente a lo que estamos nosotros pensando, entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Dónde va a ser nuestro fundamento? ¿Dónde va a ser, hermano, la piedra o el cimiento en el que nos vamos a afianzar? Segunda de Pedro 2:8, gracias, hermano, por estar ahí pendiente, dice, a ver, del 6 para meterlos en contexto. Y se condenó por destrucción, hablando verdad de Dios, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot. Ve, segunda de Pedro dice que él era un justo, entonces no lo catalogue o no diga que él era un impío también o un pecador, porque si de eso hubiera sido el caso, se hubiera perdido. Ahora, sabemos lo que sus hijas hicieron, pero también aquí desfallece muchas veces la confianza o la fe de muchas personas, porque el hecho, hermano, de que usted sea un hombre, ¿verdad? Una mujer justa, piadosa, temerosa de Dios, y si usted no instruye a sus hijos, si no instruimos a nuestros hijos, a nuestras esposas muchas veces, porque los hombres, hermano, somos la cabeza del hogar. Los hombres somos los que tenemos que enseñar en nuestro hogar. Siempre ha sido así, nunca ha sido a la inversa. Nunca ha sido a la inversa que la mujer enseñe, que la mujer tome el sacerdocio en el hogar. Nunca ha sido así, no en la Biblia.
Por mucho que se canse de buscar, no lo va a encontrar. Aunque me saque 1, 2 o 3 versos fuera de contexto, si usted sigue leyendo más adelante se va a dar cuenta que no es así. Hace un momento, bueno, hoy en la mañana se hablaba, ¿verdad? En la lectura del devocional se hablaba de Débora. Pero a Débora nadie, hermano, la mandó a liderar. Ella misma dice, ¿verdad? Y en Jueces más adelante, me levanté yo como madre, me levanté yo, dice. Además, en el libro de Hebreos, Débora no aparece. Aparece Barak. ¿Por qué? Porque era Barak el hombre que Dios había llamado. Aunque Barak tenía miedo, ¿verdad? Y estaba débil en cuanto a su autoestima, pero Dios no llamó a Débora para hacer eso. Incluso el libro de Isaías 3 dice que pobre de mi pueblo que está siendo gobernado por niños, refiriéndose a la gente joven que gobernaba y también a las mujeres. Mire, dice acá, el pueblo, dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta y el divino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Jehová lo quita, dice. ¿Va a ver por qué? El pueblo se hará violencia, dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señoras, sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Mire que lo que está diciendo acá Jehová es de que dice que les va a poner a niños, a jóvenes. A ver, ¿por qué? Porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dice el verso 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. ¿A qué se suena esa palabra? ¿A Débora? A una mujer que estaba señoreando sobre el pueblo porque el pueblo había sido rebelde y no estaba confiando en Dios y obedeciendo a Dios. Entonces, el que una mujer esté gobernando no tiene un contexto bueno, tiene un contexto negativo. Es más, usted se debería preguntar, si en su iglesia gobiernan las mujeres, es porque hay algo que está mal, es porque no hay hombres, varones de verdad, varones de virtud que hagan el trabajo, pues. Bueno, vuelto al punto. El hecho de que Lot haya sido justo y temeroso no quiere decir que él había sido un buen padre de familia tampoco. Porque vea lo que le pasó a su mujer. ¿Por qué Lot no pudo hacer el trabajo que le respondía y correspondía y salvar a su familia? Ese es el caso de muchos predicadores hoy en día. Predican bien, predican bonito, enseñan bonito y cantan bonito y todo lo que usted quiera, pero su familia está desordenada. Y la palabra dice en 2 Timoteo que el que no cuida bien su casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Entonces, Lot, ya sabemos por el contexto que él no ordenó bien su casa, no cuidó, no doctrinó, no enseñó a sus hijas, pero él era justo. Él era justo y dice que este hombre afligía cada día, dice, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Bueno, volvamos nuevamente, no solamente quería aclarar eso allí, ya que está ahí de paso, pues lo explicamos. Ahora dice, llegaron pues los dos, ok, aquí tenemos la respuesta, se fueron dos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot nuevamente se levantó a recibirlos y se inclinó, este verbo, ¿verdad? De inclinar, wayitzahu, que quiere decir se postró o se arrodilló, se tiró rostro en tierra, se levantó a recibirlos. Vamos a entender entonces lo que esto significa. Y nuevamente le habla, a ver, y le dice, y dijo, ahora mis señores, vea lo que nos está diciendo acá, ahora mis señores, vamos a buscar acá lo que la Biblia dice, y dijo, ahora, señores míos, ¿verdad? O mis señores. Aquí vemos acá que la misma palabra, hermano, Adonai, Atalía, ¿verdad? O Atalia usurpó el trono, claro que sí, cuando fue reina, pero ya sabemos que esa era las tribus del norte y claro está, era una usurpación que hizo. Nadie lo mandó, o sea, nadie le mandó que ella fuera reina.
¿Por qué? El mismo contexto que dice Isaías. Por el pueblo ha sido rebelde y se ha apartado de Dios. Entonces mujeres se enseñorean de él. Mujeres. No es un contexto positivo lo que la Biblia dice en cuanto a que las mujeres gobiernen. A ver. Entonces llegaron los ángeles a Sodoma y dijo, ahora Adonai, que es lo mismo, señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis nuevamente de vuestro siervo. Lot también está reconociendo que él es muy inferior a ellos y se postra y les da adoración a ellos. Y dice, y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. No sabía Lot a lo que iban, ¿verdad? Ellos dijeron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, cuando dice porfió es insistió. Mas él, buena pregunta, ¿y qué se puede decir de la reina Esther? Bueno, les voy a explicar ya que mi esposa contestó eso. A ver, para los que hemos leído el libro de Esther, que sí fue la que ocupó el lugar de Vasti, ¿ok? Bueno, pero si usted ha leído toda la historia, ¿ok? Esther está puesta ahí, pero está puesta por Mardoqueo. No, Esther no se proclamó, no dijo yo me voy a hacer reina y yo voy a mandar, no. Esther está puesta ahí por Mardoqueo. Sí, porque Mardoqueo, ¿verdad? Según se cree es el tío de ella. Y bueno, ya que lo mencionaron ahí, vamos a leerlo porque a mí me gusta explicar cuando se me pregunta algo para que de esa manera no dejemos con dudas, ¿verdad? A la gente y luego sirve de enseñanza para que también nosotros aprendamos, ¿verdad? A ver, Reyes, Segunda de Reyes, Samuel, Crónicas, Nehemías, Esther. A ver, les voy a leer aquí rapidito. Dice acá así. A ver, ese es cuando Vasti lo rechaza. A ver. Dice acá. Pasaba estas cosas, capítulo 2, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, eran 127 provincias, ¿verdad? Dice que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den atavíos. Mire, vea, verso 5. Había en Susa, que es capital del reino, residencia real, un varón judío, ¿ves? Un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, o Mardokai, ¿verdad? Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de David, de Benjamín, perdón. Benjamín, Saúl, Cis, ¿verdad? Sí. El cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mire, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Entonces, si era hija de su tío, entonces era prima de él, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Ok? Aquí vemos ya una adopción, era como hija de él, aunque era su prima. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. A ver, vamos a entender un poco el contexto judío. En el contexto judío, hermano, las mujeres, las hijas, no toman no tienen ninguna libertad de tomar decisiones, a menos que el padre lo autorice, al menos que el padre la mande o la obligue o le ordene. Eso es en contexto judío lo que significa. Entonces dice, fue llevada, dice, juntamente con ellas, a lo mejor de la casa real. Y dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Mire, o sea, Esther no. ¿Por qué dice? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Les voy a dar un ejemplo. A ver, esto se ve mucho en México, de donde somos. Muchas veces nosotros tenemos un presidente en el poder,
Pero el presidente no gobierna. Gobiernan los que están detrás de él. Los que ponen a ese gobernante son los que gobiernan. En otras palabras, el gobernante es solamente la cara de lo que aquellas personas quieren decir o hacer. Como es el caso muchas veces de la secta que hay aquí, ¿verdad? De los Illuminatis, ¿no? Y todas esas cosas los masones y esas cosas, ¿verdad? Como es el caso, se puede decir, para no hablar más de la cuenta. Entonces, Esther va allá, pero va por mandato de Mardoqueo, que es su tío, su padre adoptivo, ¿verdad? Mardoqueo le había mandado que no declarase quién era. A ver, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Ok, entonces Esther Esther fue una reina, sí. Fue una reina para cumplir un propósito divino, sí, porque si Esther no llega a ser reina, a ver, hace falta una mujer para que tome el lugar de Vasti. Mardoqueo no puede ir, tiene que ir una mujer. ¿Y quién va a ir? Mardoqueo, como era un principal y como trabajaba y como estaba en el palacio real, él introduce a Hadasa, ¿verdad? O a Esther, para que ella pase a la candidatura y efectivamente así lo hizo. Y eventualmente llega a ser la reina y por mano de ella, ¿verdad? Jehová entrega la salvación de muchos judíos. Parte de eso se celebra hoy la fiesta, ¿verdad? De Purim, ¿verdad? De Hadasha Purim, perdón, de Susha Purim, que es cuando ellos fueron liberados. Entonces, como ejemplo de que Esther era reina y estaba haciendo mal, no, porque ese era el plan de Dios. Son diferentes las cosas. Ahora, querer sacar eso de contexto para decir que hoy en día las mujeres pueden gobernar y pueden tomar, como dicen, el rol en su hogar, no es bíblico, aunque lo puede hacer si el esposo no le sirve a Dios. Claro que sí, lo puede hacer porque ella es la luz en esa casa, no es el marido cuando no le sirve a Dios, y de hecho debe de hacerlo. Ahora, ¿es pecado? No, no es pecado, claro que no. ¿Lo mira Dios con buen agrado? Claro que sí, porque incluso el apóstol Pablo dice que las mujeres deben enseñar, las mujeres mayores, en este caso a madres de familia, enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿verdad? A amar a sus maridos, deben enseñarle. Y la mujer puede enseñarle también a los hijos. Incluso puede enseñarle a los hijos hasta que ellos lleguen a cierta edad en los que ellos ya se consideran hombres. Ok. Bueno, vuelto al punto. Entonces, Lot, que es el justo, está afligiendo su alma, pero ya sabemos que no hizo un buen trabajo en cuanto a su familia, pero era justo. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo ya para terminar. Dice acá, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, porque esta gente querían violar la verdad o abusar sexualmente, en el contexto lo que dice cuando dice, sácalos para que los conozcamos, a eso se está refiriendo. Entonces dice acá, quita ya, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse como juez. Dice, entonces los varones, los que estaban adentro, los dos, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. ¿Quién tiene poder para herir a toda esta gente con ceguera? Solamente Dios. Solamente Dios tiene ese poder para herir a todos estos hombres perversos con ceguera. Entonces dice que los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido, el clamor de este justo ha subido contra ellos, de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Quién los mandó? Los envió Jehová. Pero vamos a ver lo que más sigue diciendo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Gracias, muy entendido la respuesta. Amén, claro que sí. Dios le bendiga. Claro que sí, a mi esposa que está ahí siempre apoyándonos. Ahora dice acá, date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer. Bueno, no que Jehová va a destruir la ciudad, pues, y ahora este personaje dice, date prisa porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre
y fuego de parte de Jehová. Podemos entender entonces que uno de estos personajes, por así decirlo, por no decir una palabra que no es correcta, uno de estas divinidades dice que es Jehová y hace descender fuego de parte de Jehová. Podemos entender esa idea, muchas veces no, ¿verdad? Pero la idea no es que usted entienda quién es quién en este momento. La idea es que usted entienda que aquí hay dos divinidades, dos deidades que están siendo presentes, se están siendo plasmadas acá en el Antiguo Testamento para entender lo que es la Trinidad más adelante. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ya luego seguimos viendo y vemos que la mujer de Lot miró atrás y la mujer no se quiso, ¿verdad? Obedecer lo que su esposo le dijo y miró hacia atrás. Para explicar un poco lo que es el verbo, ¿verdad? Wayitzahu, ¿verdad? Que quiere decir postrarse. Les voy a explicar para terminar esta noche que cuando dice Wayitzahu no necesariamente se refiere a postrarse, a dar adoración, sino el contexto depende de lo que está hablando, a eso se refiere a la enseñanza. Génesis 23:7, creo que eso fue lo que leí, no. Génesis 23:7 nos dice de la siguiente manera. 23:7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Lo que acá está diciendo que Abraham se levantó, se puso de pie y Wayitzahu quiere decir que se inclinó, pero no en señal de adoración. Inclinarse solamente para mostrar reverencia y respeto. Y respeto. Acababa de fallecer, ¿verdad? Sara. Y dice acá que Abraham se levantó. Mire lo que le dicen ellos. Óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y Wayitzahu se inclinó al pueblo de aquella tierra. A ver, ¿se inclinó en señal de adoración? No. Se inclinó por respeto, por reverencia, por la acción que ellos estaban haciendo con él. Otro ejemplo, 23:12 del mismo capítulo de Génesis dice: entonces Abraham se inclinó. Entonces Abraham Wayitzahu se inclinó, dice, delante del pueblo de la tierra. ¿En adoración? No, no en adoración. Génesis 24:26 nos dice nuevamente. Dice acá. Y añadió, el 23, está hablando del criado, ¿verdad? De este Damaseno Eliezer, lo que está hablando. Dice, y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces, Wayitzahu, que quiere decir se inclinó, y aquí sí, y adoró a Jehová. ¿Cómo sabemos que está adorando a Jehová? Por el contexto. A ver, porque anteriormente él había dicho la oración que él hace, ¿verdad? Dice acá, ahorita les voy a leer, dice, cuando él le pone el juramento, ¿verdad? En la mano debajo de su rodilla, dice, a ver, y el criado tomó 10 camellos en el capítulo 24, verso 10. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, aquí que Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Por ese contexto sabemos que cuando él se postra, está adorando a Jehová. Un ejemplo más. Génesis 33:33. Lo que nos dice Génesis 33:33 es muy importante también.
No es Génesis, es 47:31. A ver, es 47:31. Acá está. Ya sabemos que hay una 47:31. Dice, Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó, Wayitzahu. Este verbo de Wayitzahu es lo mismo, hermano. Se inclinó sobre la cabeza de la cama. Pero a ver, ¿por qué se inclinó? No se inclinó para adorar a José. Se inclinó solamente porque era la manera en la que podía hablar y estar, ¿verdad? Dar la bendición a los hijos, pero no como adoración. Eso es lo que mucha gente no entiende, que cuando dice Wayitzahu, muchas veces piensan que dice adoró. No todo el tiempo se refiere a adorar. Depende del contexto en el que se está hablando. Génesis 48:12 nos dice de la siguiente manera. Entonces José, hablando de Manasés y Efraín, lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Se inclinó, Wayitzahu, se postró, se puso de rodillas. No está diciendo que adoró, está diciendo que es la manera en la que él se pone, ¿verdad? Para darle la bendición a los nietos de él. Y un último verso que vamos a leer está en el libro de Josué 5:14. Hay varios pasajes en la Biblia, pero ya también se nos hizo la hora, llevamos casi, 1:30. Y vamos a cerrar aquí esta noche. Josué 5:14. Vamos a ver. Dice acá, él respondió, y este es el ángel de Jehová que se le aparece a Josué. Este es el varón con la espada desenvainada. Él respondió, porque Josué le dice 13. Estando Josué cerca de Jericó, a la ciudad de las palmeras, by the way, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Bueno, aquí se refiere a adoración, sí, pero no es en todos los pasajes, hermano, que la Biblia se está refiriendo. Cuando dice Wayitzahu, no meramente está hablándose de que está entregando, ¿verdad?, adoración. Entonces es importante conocer, hermano, lo que la palabra de Dios dice, porque si no, hermano, si no ponemos cuidado a lo que la Biblia dice, entonces muchas veces estamos enseñando falsa enseñanza, falsa doctrina. Y entonces no es posible, hermano, que nosotros como predicadores o como gente que estudia la palabra de Dios, enseñemos la palabra de Dios, hermano, y no estemos, y no podamos, hermano, dar el análisis correcto de lo que estamos hablando. Porque estamos, hermano, en unos tiempos muy peligrosos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que no enseña bien la palabra de Dios y se conforma con andar dándole leche a la congregación, cuando ya la congregación debe ser una congregación madura, ¿verdad? Y debe ser una congregación que conozca la palabra de Dios. Último ejemplo. Génesis 33:3, lo que nos dice es de la siguiente manera. Génesis 33:3, mire, dice acá. Y él pasó delante de ellos, hablando de Jacob cuando se encuentra con Esaú, y se inclinó, o Wayitzahu en este caso, a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Les pregunto, ¿se inclinó para adorarlo? No. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto de lo que la Biblia dice anteriormente y posteriormente. Sabemos lo que la Biblia dice. Hermano César, Dios le bendiga. Llegó un poquito tarde, pero esperamos que usted analice la clase y nos dé algunos comentarios, ¿verdad?, que siempre son de edificación. El día de mañana, si el Señor permite, estaremos acá. Vamos a seguir con la enseñanza de la Trinidad. Esto es solamente una introducción que hicimos, esperando que el día de mañana podamos explicar un poco más. No tenemos prisa, hermano, así que vamos a enseñar despacio, pero claro, para que el pueblo entienda. A lo menos en esta noche yo les pude explicar, ¿verdad?, 3 verbos, ¿verdad?, en la Biblia. Por ejemplo, el verbo, ¿verdad?, que se está refiriendo cuando dice hagamos, ¿verdad?, que es nace.
que es nahase, que quiere decir hagamos en plural. El verbo neredah, que quiere decir descendamos, también en plural. Es un verbo que se lo enseñé hoy. Y el último verbo, ¿verdad? Que es wayitzahu, que es postrarse. No necesariamente postrarse para adorar, dependiendo del contexto. Es así como se entiende. No podemos sacar un verso de la Biblia o una palabra de un verso de la Biblia y ¿cómo se dice? Destextualizarlo o descontextualizarlo o sacarlo de su lugar y entonces pretender que dice, mira, aquí dice esto porque está aquí. Tenemos que tener cuidado. Así que vamos a orar, hermano, en esta noche. Voy a orar yo para terminar, esperando que el día de mañana estemos aquí presentes, el Señor así lo permite. Dios le bendiga a todos los hermanos que se conectaron, los que estuvieron conectados, los que nos van a ver después. Hermano, nosotros estamos predicando la palabra de Dios, no estamos predicando ninguna religión, no estamos predicando ninguna denominación. A nosotros no nos interesa, hermano, de dónde usted viene, cuál es su denominación, cuál es a la iglesia donde asiste. Lo que explicamos, hermano, es de que usted debe de conocer a Cristo y vivir, hermano, en el temor de Dios, para que nosotros todos seamos, como dice la palabra del Señor, todos somos hermanos, no importa dónde estemos, ni a qué iglesia o nombre usted pertenezca. Lo que importa, hermano, es que estamos lavados con la sangre de Cristo y tenemos que estar de acuerdo en lo que la palabra de Dios dice. Por lo demás, hermano, si puede, comparte el video, dele un like si usted quiere. Si no quiere, no le dé, estamos bien, pero glorificamos el nombre de Dios, ¿verdad? También muchas veces cuando compartimos el mensaje con otra gente y así el mensaje de Dios se sigue predicando y enseñando. Queremos decirle, hermano, que estamos muy contentos de que usted esté aquí en esta noche, de haber estado. Ustedes son los que hacen posible este canal y son aquellos que nos ayudan a seguir adelante y a esforzarnos a aprender y a estudiar más cada día la palabra de Dios. Dispuesto, dice, a leer la palabra de Dios porque tu palabra es la verdad. Romanos 10:17, así que el que es por fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dice que nuestro Dios único, verdadero y sabio, llene sus vidas de su amor y que haga sobreabundar la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunidad del Espíritu Santo sea en todos nosotros. Amén. Dios le bendiga, hermano. Voy a orar entonces para terminar. Gracias, hermano José Luis, hermano Almanza, hermano Zárate, los que estuvieron conectados. Mi esposo que está por ahí también, mi esposa. Amén. Dios le bendiga. Gracias por su apoyo y por el apoyo de todos ustedes. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por una vez más darnos esta gran bendición, Señor, de poder leer tu palabra, Señor, y poder tener un trasfondo bíblico, Señor, y conocer en lo que ella se nos dice. Señor, te pedimos, Padre, en esta noche, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, Padre, enseñando tu palabra, que pueda ser de edificación, de bendición para nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir en ella cada día. Bendice a mis hermanos, Señor, los que estuvieron conectados, los que van a ver el video después que terminemos. Padre, que tu gracia, Señor, tu bendición esté con cada uno de ellos como está con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la doctrina de la verdad, de la santidad, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, del temor, Padre bendito, y enseñar tu palabra con autoridad, Padre, y con verdad también como tu palabra misma nos enseña. Guárdanos en esta noche, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, a todos. Que el Señor de Dios esté con ustedes. La paz de Dios con ustedes. Nos vemos mañana, si Dios se lo permite, a las 8:30 horario de Estados Unidos. Amén. Dios